Y la visita del Papa Benedicto XVI a México, uno de los países del continente con mayor índice de violencia y narcotráfico, también ha estado marcado por casos de pederastia clerical. Para algunos analistas, su visita pasaría a la historia si reconociera la responsabilidad de la Iglesia en estos hechos. Y sobre estos temas conversamos con Bernardo Barranco. Él es articulista del diario mexicano La Jornada. La primera inquietud, ¿cuál es la importancia que, según usted, reviste esta visita papal a México? Bueno, hay que reconocer que Benedicto XVI es un papa europeísta, eurocéntrico. Solamente a lo largo de 7 años de su pontificado ha visitado América Latina en Brasil en 2007 y literalmente no ha tenido una presencia marcante. Sin embargo, los dos grandes países de América Latina, tanto Brasil como México, han registrado caídas importantes y significativas en el número de católicos. México, de ser a principios del siglo pasado un país casi de 100% de católicos, en este momento rondan el 83%, es decir, hay una caída persistente. Esto ha obligado al Vaticano y al propio Papa a modificar su estrategia y a remirar a América Latina en una estrategia, sobre todo continental, de apoyo y de buscar alternativas pastorales. En ese sentido, la visita del Papa Benedicto XVI a México se inscribe en como una nueva lógica de dejar de estarse viendo el ombligo en Europa y de estar combatiendo con el secularismo europeo y abrirse en América Latina y en México, que indudablemente pues es el continente de la gran reserva católica a nivel mundial. Señor Barranco, ¿qué diferencia la primera visita de Benedicto XVI a México con respecto a Juan Pablo II? Él visitó 5 veces México. No, indudablemente Juan Pablo II fue un papa mexicanista, le dio una prioridad tremenda a México, vino 5 veces a México, se convirtió en un papa mexicanista muy fuerte, siembra la cultura, y la presencia de Benedicto XVI lleva a una obligada comparación entre ambos personajes, uno mediático, triunfal, escénico, teatral podríamos decir, populista frente a las grandes masas, verdaderamente hábil en el manejo de las cámaras, en las entrevistas, etc. Y tenemos a un pontífice como es Benedicto XVI, anciano, débil, tímido, más intelectual, más de gabinete que abierto frente a las grandes multitudes. Sin embargo, la presencia del Papa Benedicto XVI se da en Guanajuato precisamente porque Guanajuato es el gran bastión católico que tiene el país, es la gran reserva nacional donde todavía hay cifras de más del 90% de católicos, donde tiene asegurada una gran convocatoria masiva por parte del Bajío en el estado de Guanajuato, cosa que no tendría evidentemente en otras entidades, particularmente en el secular y laicista entidad como es la Ciudad de México, como es el Distrito Federal. Por último, Benedicto XVI, antes de ser papa, como cardenal recordamos, fue el principal represor del movimiento de la teología de la liberación. ¿Cuál es su relación como papa con este movimiento? Bueno, hay que recordar que la teología de la liberación es un movimiento que surge con el Concilio Vaticano II en los años 60, que estamos hablando de un fenómeno de hace más de 50 años. México no es precisamente el bastión, ha sido un catolicismo muy conservador, ha habido algunas experiencias fuertes, pero una de las grandes paradojas de la visita de Benedicto XVI es que, siendo el cardenal Ratzinger prefecto de la Sagrada Congregación de la Fe, fue el principal represor de este movimiento progresista en México y en América Latina. Si recordemos los casos de Boff en Brasil, recordemos casos de represión, el mismo Samuel Ruiz estuvo en el banquillo de los acusados. Es decir, Ratzinger, en su rol como el gran inquisidor, tiene grandes polémicas con este continente y con México. Y precisamente una de las interrogantes grandes que hay en América Latina y en México es hasta dónde el Papa Ratzinger está dispuesto en esta nueva estrategia a reconciliarse con el catolicismo latinoamericano. Lo quiso hacer con muchos gestos en Brasil en 2007, sin embargo ahí tuvo uno de los grandes resbalones
muy cuestionado al decir que la evangelización, la primera evangelización con el mundo de los indígenas, fue tersa, suave y de gran consuelo, cuando las grandes reproches era que había sido una evangelización de imposición, de represión y de arrasamiento, sobre todo de las actuales culturas indígenas. Era Bernardo Barranco, articulista del diario La Jornada, desde Ciudad de México, nos ofrecía su análisis